Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast con Luz. Hoy estamos muy contentos, muy felices porque este episodio es muy especial. Hoy lo vamos a hacer con una gran invitada. De hecho, es la primera invitada mujer que tenemos en el podcast y estamos muy contentos porque, pues bueno, aquí creemos en no solo la igualdad entre hombre y mujer, sino más bien en la equidad, ¿no? Entonces, este podcast creo que va a ser muy bueno, muy interesante, no sé si polémico y picante, tal vez sí, tal vez bastante, no sé si el internet lo pueda soportar, pero vamos a hacerlo y espero que, bueno, yo sé que les va a gustar mucho y hoy tenemos a nuestra invitada que es la pastora Rosalba. Pastora Rosalba, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es una bendición que ustedes me hayan invitado, que me hayas invitado a tu programa. De hecho, es mi primera vez también que estoy en un podcast. Así es Ok. de que muchas gracias por la invitación y esperemos que sí, que el internet aguante, ¿verdad? Que aguante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, Gracias, sí, muchas sí. gracias, muchas gracias. Claro, y entonces hoy vamos a hablar de un tema, bueno, no sé si debería de ser realmente, ahora sí que como picante o que pueda llamar mucho la atención, porque yo pienso que debería de ser algo natural, pero pues bueno, vamos a hablar de la mujer sirviendo a Dios. Y pues, ¿quién mejor que una mujer que sirve a Dios? Entonces, vamos a ir adentrando el tema. Bueno, un poquito en contexto, la pastora Rosalba y yo, bueno, la conocemos en mi casa, en mi familia, ya hace, ¿qué será? ¿Unos 3 años, hermano? ¿4? Unos cuatro Unos años. 4 años, ¿verdad? Y fue, pues bueno, una amistad que se forjó primero también con mi mamá, que también pues es pastora, y ahí hubo esa conexión cuando ellas estaban estudiando el ISUM, ¿verdad? No, no es el Instituto de Superación La Ministerial, licenciatura en teología. la licenciatura en teología. Entonces, de ahí surgió la amistad entre ellas, de ahí surgió después la amistad en la familia y pues hoy también estamos aquí, ¿cómo no? Vamos a hablar y vamos a tocar este tema y pues bueno, vamos a ir empezando, hermana pastora, cuéntenos un poquito sobre usted para que la gente que todavía no la conoce o que se ponga en contexto, cuénteles un poquito, presentes un poquito, casi casi como en la escuela. Muchas gracias. Pues sí, soy, como dice Dani, soy amiga de la familia, soy parte ya de la familia de ellos allá en Guadalajara. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, vivo ahorita en Culiacán y pues vengo de pastora desde hace más de 25 años, pero el Señor me permitió estar de pastora en Estados Unidos, luego llego aquí a México y pues me adhiero al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y empiezo a estudiar con ellos. Y aquí estoy en Culiacán, vivo con mi hijo, mi nuera, mi nieto, tengo varios hijos y aquí estamos, ¿verdad? Pues compartiendo con ustedes mucho, mucho que aprender acerca del papel del servicio de la mujer para Dios. Así es. Y vamos adentrándonos un poquito en el tema, y creo que eso es lo que se genera, ¿no? El hecho de la mujer hoy en día como un instrumento de Dios o como alguien que sirve a Dios en la actualidad y en la Biblia vamos a ver algunos ejemplos. Y quisiera comenzar primero con su ejemplo, que nos pudiera hablar un poquito, pastora, de cómo fue el llamado, cómo fue esa parte de cómo recibió usted el llamado de Dios para servirle. Esto es bastante importante porque el tema de la mujer como pastora o al servicio de Dios en realidad es un tema demasiado debatido, es un tema que en realidad está muy discutido. Unos dicen, algunas denominaciones dicen que la mujer no puede ser pastora, otros dicen que sí. Yo nací como cristiana, hablando de una decisión particular ya de adulta. Yo decido bautizarme como cristiana y me bautizo en la denominación bautista, una denominación completamente con una teología paulina que
se basan específicamente en los Corintios, en las palabras cuando el apóstol Pablo prohíbe a la mujer hablar y enseñar y que tiene que aprender en su casa. Cuando yo me bautizo, al instante yo sentí un llamado de Dios y yo sentía esas ganas de predicar. Yo miraba a mi pastor predicando y yo inmediatamente me empecé a empapar de la Biblia, ¿no? Amaba ese libro y empecé a estudiarlo y a leerlo y a investigarlo por mí misma. Y yo le decía al pastor, pastor, algo me sucede porque yo tengo muchas ganas de estar ahí en el púlpito donde está usted. Y él me decía, hermana, no puede. Y le decía yo, pero ¿por qué? Si Dios puso esto en mi corazón, ¿por qué no puedo? Y él me decía, mire, porque aquí dice esto, esto y esto, y se iba al versículo bíblico donde automáticamente me decía, no puede. Y así pasé varios años hasta que sentía que estaba siendo reprimida, que no podía hacer nada, ya no tenía yo satisfacción con Dios, yo lloraba sola en mi casa y decía, ¿por qué? ¿Por qué me pusiste este deseo si no puedo? Para no hacer muy largo y extenso esto, me salí de Asambleas de Dios y me quedé sola por 2 años. Después entré a una iglesia metodista y en una iglesia metodista donde sí permiten a la mujer predicar, me enseñaron a mí, me fueron enseñando con la Biblia los versículos donde sí podía ser pastora, aunque yo con temor, de todas maneras, ser una mujer temerosa y decía, pero si estos están mal, porque duré muchos años en el Bautista y decía, y si estos están mal y me voy a ir al infierno por estar aquí arriba en el púlpito. A fin de cuentas, me salí completamente y empecé a orar, a pedirle al Señor que me guiara y se fueron dando las cosas. Una pastora que era libre independiente, estaba en una iglesia, me invitó con ella a ser maestra dominical y empecé con ella. Después el Señor la llama a ella a otro estado y ella pide en la iglesia a todos que si quién era el que Dios tenía, le había puesto el llamado. Nadie de los varones dijo nada y entonces ella dijo que Dios le había puesto ahí en el corazón que sería yo y así llegué de pastora a una iglesia libre independiente en Estados Unidos. Cuando llego a México me incorporo al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y obvio pues el Concilio Nacional sí permite que las mujeres prediquen y aquí estoy desde hace 12 años como pastora para el Concilio de las Asambleas de Dios. Así es. ¿Y usted cree que ahorita sí ha cambiado esta postura en muchas iglesias? Porque más allá de la denominación, como que la postura de la mujer o el papel de la mujer en el servicio a Dios siempre está como relegado a esta parte, pues no figurativa, digámoslo así, por ejemplo, un pastorado, ¿no? Entonces, ¿sí cree usted que ha cambiado un poco? O sea, saliéndonos de a lo mejor la denominación, sino de forma general, que sí ha habido apertura. No mucha, no mucha, pero sí ha habido cambios, ¿verdad? Pero sí definitivamente en lo que es religioso, lo que es en el llamado de Dios, depende de la interpretación de la denominación. Eso es absoluto. Pero de todas maneras sigue habiendo un poquito de restricción para la mujer. ¿Por qué? Porque la mayoría vaya, lo voy a decir, la mayoría de las predicaciones que se exponen en una iglesia, la mayoría del tiempo reflejan a masculinos. Siempre hablan de los profetas, siempre hablan de las historias de varones. Muy pocas veces utilizan a la mujer como ejemplo en una predicación dominical. Más, sin embargo, estas predicaciones exclusivamente mencionando a las mujeres bíblicas lo hacen solamente en los grupos de concilios de mujeres, de reunión de mujeres, solamente, o sea, sigue existiendo esa exclusividad solamente para predicar de la mujer, solamente en reuniones de mujeres, y no lo hacen los varones, los pastores, muy pocas veces hablan de la mujer en sus púlpitos. Es cierto, y tal vez incluso se puede tomar como que, bueno, no hay ejemplos de la mujer en la Biblia, ¿no? Como que, uy, no, pues, ¿cuál mujer? Pues solo como ayuda, ¿no? Solo como ahí que estuvo ayudando. Pero, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Débora, o igual alguno que usted haya valorado mucho, que diga, este ejemplo de esta mujer siempre me ha inspirado.
Bueno, normalmente siempre todas las predicaciones cuando se va a hablar de mujer es Débora, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque Débora personifica eh, ella es multifacética, tiene roles multifacéticos. Ella no solamente fue una líder religiosa, sino que fue una militar, fue una líder militar. También fue una profetisa, fue una jueza. Entonces ella tenía varios líderes, tenía, perdón, varios roles multifacéticos y es común que se hable de Débora por esa situación, porque ella tanto fue una líder militar que fue a una guerra, como fue también jueza que impartía juicio al pueblo de Israel y también hablaba palabra de parte de Dios, era profetisa. Entonces esta mujer está llena de cualidades y es la primera mujer que podemos encontrar como el mejor ejemplo. Pero también tenemos a María, tenemos a Febe, María la Madre de Jesús, María Magdalena, tenemos a Priscila. Hay muchísimas mujeres dentro del ámbito bíblico, dentro de la Biblia, que podemos usar como ejemplos, en realidad. El ejemplo de Débora que siempre se utiliza, ¿no? Como una mujer que se levantó y que luchó, eh, siempre, bueno, se aplica también porque, bueno, usted cree que sea porque muchas veces, o bueno, en esta actualidad, el varón tiende como a dejar esa parte de Dios o de la búsqueda de Dios en segundo plano, ¿no cree? Actualmente. Creo que sí, que eso también está, pues, está siendo incluido, ¿no? Está siendo incluido en todo esto, porque Débora, que todos sabemos, no sé, que encontramos estos pasajes en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, ella fue una mujer que el Señor usó bastante para que el pueblo de Israel fuera victorioso en una guerra. Entonces, el hombre como que se aparta mucho de ciertas cosas en lo que es lo religioso. El hombre se empieza a separar y la mujer, podemos usar aquí sí el ejemplo de que a mí me encanta, de María Magdalena. María Magdalena, la Biblia la descifra como la mujer que estuvo a los pies del día de la crucifixión de Jesús. ¿Dónde estuvieron todos sus discípulos? El único fue su hermano Juan, pero de ahí todos huyeron, todos tuvieron temor. Entonces, a la hora de un problema, el hombre tiende a correr y la mujer se quedó. La mujer se quedó allá a los pies de Cristo. Entonces, desde esos ejemplos nosotros nos vamos dando cuenta cómo el Señor empieza a utilizar a la mujer. También a esa mujer, María Magdalena, fue a la primera que el Señor designó como misionera. Y le dice, ve y dile a los discípulos que los veo en Jerusalén. Entonces estamos viendo cómo se va desarrollando y no se presenta a ellos hasta después de que ella va y les avisa. Entonces sí, el hombre tiende un poquito a separarse. Esta separación muchas veces se ve, pues se ve en las iglesias, ¿no? El hecho de decir que va uno a una iglesia y muchas veces se ven más mujeres que hombres. Sí, es más difícil. Si observas, eh, yo sé que si eres un joven de Dios y que has leído la Biblia, ¿verdad? Pero es la manera de hablar. Si leemos la Biblia y nos damos cuenta, yo sé que todos dicen, Jesús usó 12 discípulos, llamó a los 12. Sí, llamó a los 12. Efectivamente, primero llamó a los 12. Pero da la casualidad que cuando llega a Samaria, usa una mujer, no usa uno de sus discípulos, para que vaya y les diga a los samaritanos lo que él le ha dicho cuando la encontró en el pozo del agua. Vemos a un Jesús diciéndole a María Magdalena, ve y dile a los discípulos. Entonces observamos siempre que el Señor usó mujeres. Cuando estaban Marta y María y los discípulos le dicen, Señor, dile a este que se levante y vaya y le ayude ahí le dice, déjala, ella ha escogido lo mejor. Entonces siempre vemos que el hombre está en esa posición de que la mujer no debe.
no debe estar tanto, no empapada de las cosas de Dios, pero vemos a un Jesús que usa más a las mujeres. Y es por eso que en la iglesia ustedes siempre van a ver más mujeres que hombres. La mujer tiene más ese don maternal que tuvo María, la madre de Jesús, que María tenía esa disponibilidad cuando el Espíritu Santo le dice que ella sería la madre del Salvador del mundo. Ella no dijo, no, Señor, no, no, yo no puedo hacer esto porque en primer lugar no estoy casada, ¿cómo va a ser esto? La cultura, sino que ella dijo, he aquí tu sierva, haga como tú quieras. Entonces, la mujer tiende a tener representa el sentido de la unión que tiene Dios con el ser humano para que sea salvo, ¿no? Entonces Él quiere esta fidelidad y esta mujer, María, la Madre de Jesús, nos muestra a nosotros esa fidelidad a seguir la palabra de Dios. La mujer es más receptible para la palabra de Dios y es más receptible para obedecer la palabra de Dios. El hombre es como un poquito más rebelde. El hecho de que, por ejemplo, en el caso de María que obedeció, que estuvo ahí dispuesta, ¿no? Refleja mucho también el carácter como en general, digámoslo así, de la mujer, ¿no? Estar siempre dispuesta al servicio. Y eso es algo que se puede ver como Dios siempre utiliza, ¿no? Aquel que está dispuesto, aquel que dispone su corazón, pues Él quiere usar. Y como dice, generalmente el hombre es más renegón. El hombre busca tal vez incluso la razón antes de estar como dispuesto. Sí, sí, sí. El ejemplo de María es digno de admirar. Es digno de admirar, aunque dentro de la cristiandad ha sido muy opacado por Jesús, porque como cristianos decimos, no, ella no era solamente era el vehículo, el vaso, lo que el Señor escogió, pero sin ella no hubiera habido la redención que tenemos hoy ni la salvación. Entonces es digna de admirar y de imitar su vida, porque realmente, como tú acabas de decir, ella tenía una obediencia a la voluntad divina de Dios. Cuando el Señor le habló y ella dijo, he aquí tu sierva, haga conmigo conforme a su palabra. Y el hombre tiende a investigar, y más hoy en día. Yo he escuchado por ahí varones que dicen, no, 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 la religión es solamente para los analfabetas, personas que no tienen estudio, que no tienen escuela. Piensan que es solamente, porque para ellos en la Biblia dice que el Señor Jesús solamente llamó a pescadores, a nadie más, pero realmente tenemos muchos hombres que eran estudiados. Tenemos a un Mateo que era un recaudador, era un estudiado que sabía contar. Entonces sí tenemos personas, tenemos una esposa de Poncio Pilato que estaba al lado de Jesús y Poncio Pilato, al ser el gobernador, ellos no se casaban con cualquier persona, no se casaban con una esclava, no se casaban con mujeres que no tuvieran un mismo nivel social y un mismo nivel de educación. Entonces era una mujer que tenía mucha educación, mas sin embargo ella seguía a Jesús y la apoyaba con sus dineros. Entonces, Sí, sí. la Biblia, la religión, la cristiandad no es solamente para personas sin estudios, sino es para todo el mundo, es la salvación para todos igual. Pero el hombre tiende a investigar y a pensar en vamos a decir, en su orgullo de varón, cree que la religión es solamente para las mujeres. Sí, sí. Y por ejemplo, el caso de, ahorita me lo recordaba, el caso de, por ejemplo, cómo el evangélico o el protestante le resta valor, por ejemplo, al acto de María, y cómo, por ejemplo, en el lado católico cristiano, digámoslo así, pues se ensalza aún más, ¿no? El valor de María, ¿no? El Se pone valor. se sobrepone a muchas cosas y cómo en esta parte el equilibrio sería como lo ideal, ¿no? Porque como evangélicos se le resta el valor a María en demasía, o sea, se baja muchísimo el hecho de decir, de recordar incluso el acto de María de llevar en el vientre
a Jesús. Y en la parte católica se eleva muchísimo esa parte. Aunque hay una contradicción muy grande, ¿no? Hablando del cristiano católico, porque sí se eleva a la madre de Jesús como, inclusive podemos decirlo mucho más grande que Jesús la tienen ellos, ¿verdad? Pero en el ámbito religioso, la mujer está completamente anulada. Entonces, es como un poquito ambivalence, ¿no? No tiene esta equidad que debe de tener. Entonces, la verdad que, pues, no puedes decirme que alabas tanto a la mujer, que proteges tanto a la mujer. La mayoría de sus deidades que tienen ellos, aparte de Jesús, pues son mujeres. Si se fijan, todas son mujeres, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen María, que la Concepción, que todas son mujeres. Pero en el ámbito religioso, la mujer está excluida. Entonces es un poquito como que no veo yo una congruencia en lo que me estás proyectando a lo que realmente haces, ¿no? Sí, sí, es cierto esa parte, por ejemplo, cómo, cómo la parte de la mujer siempre va en ese sentido muy debajo o debajo ya en la práctica, ¿verdad? Como dice, es cierto. Y por ejemplo, ¿qué podemos ver como aprendizaje de estos ejemplos de mujer en la Biblia? ¿Cuál es el que a usted le llama más de los ejemplos que hemos hablado un poquito ahorita de María, de Febe, de Débora? Uno que la haya inspirado realmente, que usted haya dicho, bueno, esto siempre me inspiró, me llamó la atención para yo poder aplicarlo y también en el servicio a Dios, ¿no? Dedicarme. Todas son excepcionales. Todos los ejemplos son maravillosos, de todos podemos aprender. De Débora podemos aprender la importancia que ella tuvo hacia el pueblo de justicia y libertad para el pueblo de Israel, que es lo mismo que Jesús hacía. Entonces podemos aprender que ella tuvo una obediencia y una sabiduría muy grande para poder guiar a un pueblo, ¿verdad? A la justicia y libertad, que es lo mismo que el Señor busca. Y hay un personaje en particular que a mí me encanta, que es Febe. Febe, porque Febe, el apóstol Pablo, cuando la menciona a ella, precisamente, menciona a Febe en el libro de los Hechos y luego dice, les encargo a Febe, diaconesa. Entonces él está reconociendo, esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque él en Corintios dijo que le decía a la mujer que callara. Pero se tiene que entender que estaba hablando solamente para la iglesia de los Corintios. No extendió esta carta para todos. Entonces vemos acá cómo él de manera diferente nos ilustra el servicio de Febe, ¿verdad? Como servidora y protectora, benefactora de él mismo y de la iglesia a la que ella servía. Entonces Febe es una de las mujeres que Pablo menciona con un cargo eclesiástico dentro de la iglesia primitiva. Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando de un primer siglo. A mí me encanta, Febe, la manera en que Pablo la menciona y le da la posición a la mujer, como diciéndole al mundo de hoy, como trayéndolo a nuestro contexto, hey, entiende que esta carta lo hice para ellos, para los corintios, pero acá te estoy demostrando que la mujer sí puede tener un cargo dentro de la iglesia. Sí, sí. ¿Y se sabe en qué contexto fue esta parte donde Pablo manda callar a la mujer? Creo que es Corintios, no lo tengo a la mano. Déjame lo saco de la computadora de la Biblia. No estoy segura si fue Timoteo. Mm, Corintios, creo que es Primera de Corintios, capítulo 14. Déjame lo leo, aquí tengo mi Biblia. Ujú. Primera de Corintios, capítulo 14.
capítulo 14, versículo 34. Del 34 en adelante dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mas, sin embargo, podemos encontrar que a Febe, en Romanos capítulo 16, versículo 1-2, lo voy a leer aquí, me voy a ir a Romanos, capítulo 16, el versículo 1 y 2, nos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibéis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y seguidamente en el versículo 3 dice: y saluda a Priscila, mis colaboradores en Cristo. También menciona a otra mujer en el mismo momento, a Priscila, que también es su colaboradora. Entonces él está hablando, vemos que en Corintios dice que la mujer tiene que callar, que no le permite hablar en la congregación, pero vemos que en Romanos está levantando a Febe y a Priscila. Sí, como acá en Romanos habla y ahora sí que da ese encargo, ¿no? Esa recomendación de cuidado sobre ellas y cómo hay ese rol, ¿verdad? De servicio. ¿Por qué cree que generalmente ya en la práctica las personas o los varones atacan el hecho de decir, no, no tienes que servir y utilizan esta parte de Corintios, pero ¿por qué cree que realmente ellos atacan esta parte de la mujer, o sea, del servicio, de la posición? Yo considero que la mayoría de los cristianos, cuando estoy hablando de antes de este siglo, del siglo XX, del siglo XXI, perdón, la mayoría de los cristianos venimos de una doctrina completamente bautista, donde se le prohibía a la mujer. Entonces, cuando empezaron a abrirse estas denominaciones, el hombre ya trae eso de que la mujer no debe de predicar. Inclusive esto también es por causa cultural. También dentro de nuestra cultura, la mujer está no tiene tanta autoridad para estar. Apenas el mundo está cambiando, apenas nuestra juventud está la mujer pidiendo esa igualdad, pero aún así todavía no puede entrar bien la igualdad. Y esto tiene mucho que ver, es cultural, es religioso, es de todo, viene de todo, viene Sí, por de todo. hecho, aquí vemos el ejemplo, aquí en México, pues la primera mujer presidenta en toda la historia, pues estamos hablando que es desde el 2024, Así es, así es. siendo que creo que en otros países, incluso de Latinoamérica, ya mucho antes han tenido, Argentina, como Argentina, Argentina exactamente, Argentina. han tenido líderes femeninas, líderes mujeres. Sí, sí, ¿No? sí, 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 sí. Cierto, la cuestión cultural, por ejemplo, aquí en México sí ha estado eh, atravesada por el machismo, ¿no? Esta parte del yo mando, yo soy el macho, y lo vimos de hecho en las culturas. ¿Cuántas películas no hubo, ¿no? Del hombre, del Sí, macho, del que se robaba a la mujer, ¿no? sí, De sí, sí, que es que en realidad la autoridad masculina es la que todavía sigue rigiendo en nuestros países, especialmente es el rol tradicional, del género tradicional que tenemos en México, que el hombre es la cabeza de hogar, que el hombre es el que lleva todo. Entonces, esta autoridad masculina y este rol de género masculino es tradición para nosotros. Y esto restringe mucho las oportunidades para que las mujeres puedan utilizar no necesariamente todo lo que necesitan en su casa, sino que puedan desarrollarse también en lo espiritual dentro de la iglesia. Esto lo impide también. Parece que no, pero sí impide bastante. sí, el hecho de que se sigue generando esta misma dinámica, ¿no?
de la cultura y sigue la iglesia adaptando. Y creo que esta parte es como complicada, ¿no? Separar como la parte cultural de la iglesia. Al final la iglesia va a seguir alimentándose de la cultura, de lo que está sucediendo, aunque debería de la iglesia ser como aquello, esa luz que alcance también a la cultura, o sea, a toda la sociedad, que trate de cambiar esa parte, ¿no? Sí, es que es algo que debe de pasar. Es importante que, que, que lo que es la iglesia en cuestión masculina que siempre está en el poder. Si ustedes se fijan dentro de una iglesia o de un concilio o de una asamblea, ¿cuántas mujeres pastoras hay y cuántos varones hay? Y si los cuentas y los llevas, a ver, vamos a ver cuántos puestos de la directiva tienen una mujer. ¿Cuántas mujeres hay sentadas ahí arriba en un concilio, en 10 hombres que están ahí? ¿Cuántas mujeres tienes ahí sentadas? Yo jamás he visto ninguna. Personalmente en mi concilio yo no las veo, que arda la internet. Ojo ahí, Asambleas de Dios, ojo ahí. Y que arda la internet. Nunca he visto una mujer sentada que tenga un puesto de un líder alto. No lo he visto. Y voy a todos mis concilios. No lo he podido ver. Es importante que lo que es el rol, ¿verdad? Masculino pueda reconocer la experiencia de las mujeres en el servicio de Dios. Es Así muy es. importante porque esto debe de hacer a un lado la cultura y el contexto individual que estamos viviendo en el día a día. Y más, sin embargo, no se ha podido quitar todavía. Te abren un poquito la ventana, un poquitito, y te dejan entrar a ciertas áreas, pero donde debería de haber una representante mujer, no está, no está. Es buen tiempo para empezar como la reflexión de esta parte, ¿no? Como sociedad, como cristianos, como hijos de Dios, el creer que tanto varón como mujer tienen capacidades, incluso muchas veces la mujer tiene capacidades un poco más elevadas que el varón, y la cuestión de entender como varón que Dios puede usar a quien guste y a quien le plazca, ¿no? Mientras sea Sí, llamado y respaldado por Dios, pues ahora sí que no tiene nada que ver el sexo, no tiene nada que ver, ahora sí que esta parte, ¿no? De decir, son ideas como infundadas en el machismo, ¿no? El hecho de decir, no, una mujer no puede servir, pero es que Corintios, y es, ese es lo único que hay como arma, ¿no? la verdad que sí. Corintios es la arma más filosa, es lo que más detiene el ministerio de la mujer. Y todo esto viene, como lo dije, es cultural, es por esa arma que tú dices, es por la denominación, es por la misma denominación, cómo interpretan la Biblia, pero si se aseguraran, si empezaran con los sermones dominicales, si ahí empezaran con los sermones dominicales, con las enseñanzas que se dan, reconociendo y valorando las contribuciones de las mujeres en la Biblia, entonces la historia de la iglesia cambiaría. La historia de la iglesia cambiaría, porque iban a presentar modelos femeninos positivos y muy significativos para el crecimiento de la iglesia. Pero la mayoría de las veces voy a decir lo que es algo que de hecho lo acabo de aprender en mi clase de maestría. Cuando se habla de la mujer virtuosa, la mayoría de las veces predica, si un hombre predica de la mujer virtuosa, dice, es que la mujer tiene que ser así, tiene que ser obediente, le busca todo lo que sea la mujer sumisa, pero no miran que la mujer trabajaba, era empresaria, que el hombre estaba orgulloso de ella porque ella administraba las tierras, ella compraba y vendía las heredades. Entonces, esa parte de la mujer que estaba a un mismo nivel que el hombre, muy pocas veces lo comentan, lo predican. Se predica solamente quién hallará a la mujer virtuosa, la que cocinaba, la que planchaba, pero ¿y la que trabajaba?
la que Ujú. administraba el hogar, porque ella dice que ella le daba de comer a todos los sirvientes. Ella estaba al pendiente de todo lo que era relativo al hogar, al dinero. Era la que administraba el dinero. Hey, venga ahora, entregue el dinero usted a su esposa. Es la mujer virtuosa, déselo todo, que ella administre. Muchas veces la mujer es mejor administradora que el hombre. Entonces, cuando se empiece a valorar estos términos, estas contribuciones de las mujeres en la Biblia, la iglesia va a cambiar. Cuando se empiece a predicar, a sus sermones, sus enseñanzas, incluyan el lado femenino como líderes religiosos, como Débora, como una mujer militar, que como jueza que sabía dar un juicio, que podía poner a un pueblo completo, darle los consejos, hablaba a través de Dios, ese don, esos dones que el Señor le da a la mujer. Entonces, son muy importantes para poder un cambio dentro de la iglesia y que se pueda valorar pues el ministerio de la mujer. Sí, sí, porque de hecho de empezar a generar ese cambio, pues va a hacer que realmente sea algo visible, ¿no? Y empezar a hacerlo de, ahora sí que de una visión de iglesia en iglesia y de empezar a visibilizarlo desde lo interior, o sea, desde lo unicitario, desde ti mismo, desde tu iglesia, desde en tu casa, pues vas a ir generando ese verdadero cambio, ¿no? Eh, Cuéntenos, ¿usted ha sentido o ha tenido alguna experiencia, algún reto donde como mujer tuvo que, ahora sí que hacer como un esfuerzo extra para tener la oportunidad de servir a Dios? Es como, son más bien, lo que yo más tuve fue entender la responsabilidad del llamado, más que nada. El reto para mí fue al principio, cuando yo estaba en la denominación que no permitía que la mujer predicara, pues no me quedó otra opción más que salirme porque no me sentía satisfecha. Yo salía insatisfecha dentro después de terminar el culto. Yo decía, ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué me pones este sentimiento si no lo puedo desarrollar? Entonces el reto para mí fue equilibrar el llamado de Dios y aparte con la responsabilidad como mujer, como madre, porque tenía niños pequeños cuando el Señor me hizo este llamado. Entonces sí fue un gran reto y poder preguntarme varias veces, fue como un desafío preguntar realmente si era un llamado verdadero que Dios me estaba dando o era simplemente un deseo que yo tenía de estar en un púlpito. Entonces es una gran responsabilidad y se debe de separar muy bien y entender perfectamente que sí es un llamado el que Dios nos da. Como persona, fue el reto para mí personalmente, para poder comprender y entender que sí era un llamado de parte de Dios y poder equilibrarme en ese ambiente. No lo vi en la denominación donde yo estaba, pues me prohibieron así definitivamente, usted no puede predicar, no puede predicar y esto no es así. Lo que usted está sintiendo no es de Dios. ¿Qué es Entonces, lo que alcanzaban o dejaban que usted hiciera como para servir a Dios? fui líder de damas ahí en la As- iglesia. Fui líder de damas, me permitieron estar al frente de las damas y después el Señor me puso a mí en el corazón abrir una asociación de ayuda para mujeres maltratadas, golpeadas por sus esposos y pude ahí a través de ese medio visitar a las mujeres y poder hablar con ellas y todo fue trabajo con mujeres. Sí me permitieron trabajar con las mujeres, pero eso para mí no sentía, sí estaba conforme, pero no sentía esa satisfacción de lo que el Señor me había llamado, porque cuando mi pastor estaba predicando, yo miraba y decía, y si le hubiera agregado estos versículos, hubiera quedado mejor la predicación. Si hubiera hecho esto, hubiera quedado mejor, porque yo automáticamente cuando Dios te hace el llamado, es algo que innato, que tú empiezas a estudiar la Biblia, lo empiezas a leer, no necesitas que nadie te explique, tú buscas explicaciones, tú quieres estudiar, quieres aprender la palabra. Entonces, primero que nada, el primer reto es descubrir si realmente el llamado proviene de Dios o no. ¿Y cómo fue esta parte para descubrirla? ¿Cómo estuvo usted segura? ¿Cómo fue aquí esta parte?
Lo principal es orar, orar mucho, ponerse en oración y pedirle al Señor que, perdón, que nos revele realmente si el deseo que tenemos proviene de Él o no. Se trata de buscar la confirmación de la palabra de Dios a través de la oración. También se busca el consejo a través de líderes por ejemplo, en mi caso, que yo conocí a la pastora Sarah Welch en esos años de la iglesia metodista, yo busqué su consejo porque ella era una pastora y yo ya estaba fuera de la denominación donde a mí no me prohibían y yo fui a hablar con ella, busqué su consejo, le dije, mira, yo estoy pasando por este problema, me siento abrumada, necesito saber si realmente este es un llamado. Entonces me puse a orar, me puse a esperar la confirmación de del llamado de Dios y ella me fue dando la oportunidad de conocer la palabra que el Señor sí nos había llamado a predicar, ¿verdad? A enseñar, a ser misioneras, a ser líderes, a ser maestras, y junto con eso todas las áreas que son de una mujer, mamá, amiga, esposa, consejera. Entonces, eso fue para mí algo fuerte, pero fue un reto, pero que gracias al consejo se busca consejería, por supuesto. No podemos estar solos, tenemos que buscar a alguien que nos aconseje, alguien que esté más capacitado que nosotros. Y yo tuve ese respaldo de la pastora Sarah Welch y ella me ayudó. Me gusta mucho ese punto que toca de la parte de no pasar solo, porque eso es muy cierto, ¿no? De hecho, el cristianismo pues se basa en la comunidad, se basa en estar con gente a un lado, gente caminando que busca lo mismo, ¿no? Y esa parte es muy interesante y es muy cierto, el hecho de poder compartir, buscar el consejo, buscar que alguien te ayude a llevar incluso cargas o incluso en esta parte, ¿no? Como para comentar, yo quisiera servir a Dios, no sé, tengo la duda de a lo mejor si es de Dios o no, ayúdame a orar, quiero que tú puedas, también buscar junto conmigo, ¿no? Ser esa parte como de acompañamiento para yo estar segura de lo que voy a hacer es de parte de Dios. Y no cierra ahí, porque una vez que has descubierto que sí tienes el llamado de Dios, que ya tienes un líder que te apoya, que te enseña, que te muestra el camino, que te muestra bajo la Biblia que sí puedes tener el llamado y que descubres eso, viene la otra parte, equilibrarlo con la familia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la familia va a adaptarse a lo que Dios te está llamando a hacer? Entonces ahí viene otro reto, porque hay que hablar con la pareja, hay que hablar con los hijos, explicarles con la Biblia en la mano, orando, y ayúdenme, pidiendo la ayuda de la familia también. Y inclusive comunicándoles el llamado para incluirlos en el proyecto que Dios te está marcando. Entonces, son doble reto, es la familia y es primero descubrir si es el llamado de Dios y después incluir a la familia para poder equilibrar una cosa con la otra. Sí, sí, así ese es un complemento, es la segunda parte, ¿no? Que se tiene que tomar. Ahora quisiera que habláramos de un tema que ha estado en polémica hace muy pocos días, ¿no? No tanto, sobre un tema de precisamente una mujer, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pastora. Lindays de Font. Muy bien, que estuvo hablando y sobre un tema o se viralizó, no sé realmente si fue actual, pero se acaba de viralizar hace no mucho, sobre una mujer que está hablando específicamente, bueno, se habla como la cuarta dimensión, ¿no? De Dios, algo así, ¿no? Si quiere, cuéntenos un poquito más de lo que estaba hablando esta mujer. Cuadridimensión. Ella habló de un Cuadridimensión. cuarto Dios. Ella Ok, habló de un cuarto Dios. Ella se basó su enseñanza especialmente en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 8 y 9. Déjeme abro mi Biblia rapidito ok. para leérselos. Ella tocó ese tema y dijo que había una cuadrodimensión, que había un cuarto Dios que era el creador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ese cuarto Dios había hecho la Trinidad y que ese Dios se llama el Yon.
Entonces, ella usó este pasaje bíblico donde dice, permítame leerlo, dice, creo que es Génesis 32 o Deuteronomios 32. Déjame ver, para estar más segura, no quiero equivocarme. Creo que fue Deuteronomio. Quiero estar más segura. Fue Deuteronomio. Deuteronomio 32, 8 y 9 dijo, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Dice, ella habló de que cuando el Altísimo, el Yon es una palabra en hebreo que significa el Altísimo. Entonces ella dijo que el Altísimo hizo heredar a las naciones, o sea que este Dios le heredó a las naciones. Y luego en el versículo 9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Entonces dice que este Dios es más grande que Jehová y que el Altísimo, el Yon, le heredó a Jehová las naciones. Eso fue lo que ella dijo. Y de ahí se desglosó por completo diciendo que pues era la cuadridimensión y que era otro Dios que había creado y es completamente pues le vamos a hablar por su nombre, es una herejía completamente. La Biblia siempre nos habló a nosotros, Pedro nos habló, Pablo. Si alguno viene y les enseña un evangelio diferente, el cual es anatema. Entonces, este es un evangelio completamente diferente, porque el Elyon, que es una palabra en hebreo, solamente significa el Altísimo. Ahora, el Elyon también lo usaron los fenicios, lo usaron los cananeos, lo usaron los mesopotámicos, porque ellos sus deidades les decían el Elyon, o sea, el Altísimo. Entonces, esta es una palabra que en esta época, lo que viene siendo en la época de las leyes, pues era muy, muy utilizada. En Egipto, recordemos que el pueblo de Israel estuvo años en Egipto. Entonces ellos escucharon mucho el Elyon. Cuando todavía no se establecía el monoteísmo. Todavía no se establecía el monoteísmo. Entonces, cuando vemos que el Señor saca a Moisés y al pueblo al monte Sinaí, le empieza a decir a Moisés, escribe. En el monte Sinaí el Señor le manda a Moisés a escribir lo que es la Torá. Y empezó apenas a escribirse las leyes, los decretos, los estatutos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas que el Elyon es un Dios de hecho que está escrito más de 34 veces en la Biblia. Y muchas veces se refiere a Dios Jehová, pero otras veces se refiere a Elyon, la deidad de los fenicios. Porque solamente era es un adjetivo, el Altísimo. Es para mencionar a cualquier deidad. Entonces, el hecho de que aquí diga, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, ¿de quién está hablando? El Altísimo de Jehová. Y luego después dice, porque la porción de Jehová es su pueblo en el versículo 9. Lo único que realmente está diciendo aquí en estos dos versículos, si nos vamos nosotros a buscarlo, que nos respalden estos versículos, encontramos nosotros simplemente que Dios está separando a las naciones politeístas del pueblo escogido de Dios. Es solamente lo que está haciendo, no está haciendo otra cosa. Está diciendo, Dios divide a los hijos de los hombres y les estableció sus límites. Dice, el Altísimo les dio a las naciones sus límites y junto con sus dioses los dejó. Pero este es mi pueblo, dice, la porción de Jehová es esta. Entonces a él dice, le dejo la heredad de Jacob, ¿de quién? De Israel. Jacob le cambia el nombre de Israel. Sí. Entonces está hablando de su pueblo. Es el mismo Dios. Más adelante, años más adelante, nosotros podemos encontrar la palabra el Elyon en Salmos. Lo podemos encontrar en Ezequiel. Lo podemos encontrar en la mayoría de la Biblia. Y si ustedes se van a la escritura original, todo dice el Elyon, el Elyon, el Elyon. ¿De quién está hablando? Del Altísimo Jehová. Es
el adjetivo que le dan a Dios, el Altísimo, lo más, es una palabra derivada de alto. Entonces Ujú. solamente es un adjetivo solamente y ella lo confundió diciendo que era un Dios que repartía las naciones y que también era más grande que Jehová. Simplemente fue una mala interpretación. Lo curioso es que yo vi después, vi varios comentarios que decían, y por eso no dejan predicar a las mujeres, Sí, por eso está prohibido. Y bueno, hablando con honestidad desde el primer punto, realmente herejías, si nos ponemos a ver, hay de todos, de tanto de hombres como mujeres, y si nos vamos a estadísticamente, pues de hombres va a haber muchísimo más. claro, porque la mayoría son los hombres los predicadores más que las mujeres. Sí, yo también estuve observando que decían, por eso es que la mujer no debe de predicar. Generalizan, ¿verdad? Personas que realmente no conocen lo que son denominaciones, lo que son raíces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir rápidamente, nosotros somos pentecosteses. Sí, pero hay 3 líneas de pentecosteses, no hay nomás una. Está lo que es el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, que nació en el 1901 y que explotó en el 1906. ¿Con quién? Con Seymour. Pero entonces de ahí, en el 1960, nace una segunda ola de pentecosteses. ¿Quién la hace? Gigi Ávila, un puertorriqueño. No es lo mismo, salió de nosotros, pero no es igual que nosotros. Él ya trae la risa santa, él trae caídas, él trae muchísimas cosas. Y después, en el 1980, nace la tercera ola, que es la neopentecostal. Y estamos hablando que Lindsay Deafon es neopentecostal. Y su doctrina es interpretar la Biblia así, decir que hay una cuadridimensión, que hay un Dios cuarto que está atrás del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces generalizan personas que realmente desconocen el inicio y la separación de las denominaciones. Y es fácil generalizar. Es un tema que yo siempre hago cuando doy mis reflexiones los lunes en Volcanes. Siempre aclaro esto, les digo, tenemos que entender que hay más de 4.600 denominaciones diferentes. ¿Y todo por qué? Por causa de que los nuevos del 1960 para acá dicen que el canon sigue abierto, cuando el canon fue cerrado para nosotros con el libro de Apocalipsis. Entonces, causa de que ellos creen que el canon continúa abierto y de ahí se han desglosado miles de doctrinas diferentes, de religiones diferentes, denominaciones. Entonces, ella pertenece precisamente a la ola de 1980 de los neopentecostales. Sí, sí. Y ojo que también el tema de Gigi Ávila es interesante porque muchos, bueno, yo no sabía realmente, pero le están tirando hate, como dicen, a Gigi Ávila también. Se me hizo muy curioso esa parte, pero igual eso ya me gustaría que lo viéramos en otro video. Pero la cuestión es de que generalmente se toma muy rápido y se generaliza, como dijo usted, la cuestión de rápido se señala y dice, ah, es porque es mujer. Ah, es que sí, por eso no las dejan predicar. Sí, es que por eso se hace esto. Ah, es que esta mujer es esto. Y se parte o se va luego al ataque de que pues, es mujer, ¿no? Sí, así es. Y eso es lo que queremos que se cambie, ¿no? Esta parte, que Dios viene y hay ejemplos en la Biblia de cómo Dios llama a la mujer y cómo Dios quiere que también entre hombre y mujer sirvan a Dios y se complementen y busquen eh, a hacer crecer la obra de Dios, ¿no? En la tierra, ¿no? Y me gustaría cerrar, pastora, que usted pudiera darle un consejo a aquellas mujeres, incluso mujeres jóvenes que están pensando o que están indecisas si servir a Dios, si en realidad pueden o si están en alguna comunidad, en alguna iglesia o en alguna denominación que pues que no prohíban que prohíban, perdón, el servicio de la mujer. ¿Algún consejo que usted les quiera dar? Pues el consejo mejor que yo les puedo dar, porque es el que a mí me sirvió, es primero que nada buscar claridad.
buscar la claridad y el discernimiento, saber si el Espíritu de Dios es el que le está poniendo en el corazón el servicio, ¿verdad? Tiene que buscar mucho la oración y reflexionar en ese llamado, dedicar tiempo, especialmente, como dije, a la oración para poder recibir la confirmación del llamado de Dios. Eso es muy importante. Pedirle al Señor que aclare nuestros pensamientos, que le dé la dirección que realmente es lo que está buscando, ¿verdad? Leer mucho las escrituras, leer los ejemplos de estas mujeres que sirvieron a Dios, que ya las mencionamos anteriormente, que fue Débora, María Magdalena, Febe, María, la madre de Jesús. Ruth, tenemos una mujer que cortó con la inclusión, porque ella a mí me encanta de la manera en que ella era moabita. Ella no era de Israel, mas sin embargo fue aceptada al pueblo de Israel. Y esto nos demuestra a nosotros cómo Dios no hace exclusividad en nadie. Él está abierto para hombres, para mujeres, para extranjeros. Él está abierto para recibir a todos los que lo buscan. Entonces, en Ruth tenemos ese ejemplo maravilloso que nos permite dejar la inclusión y ser parte del ministerio de Dios. Pero tenemos que buscar y encontrar en nuestra vocación realmente. Es muy valioso que nosotros comprendamos que nosotros no valemos por lo que somos, por lo que estudiamos, por lo que aprendemos, sino valemos porque somos parte del pueblo de Dios, porque Dios nos ha dado un valor muy especial como mujeres. En la Biblia lo podemos encontrar que el Señor le dio un llamado muy especial a las mujeres. Él todo el tiempo realzó a la mujer en todo momento. Él no quería que la mujer fuera esclava, él no quería que la mujer fuera menospreciada. Entonces el valor que tenemos es un valor que Dios nos dio desde la Biblia. Hay que ir a buscar cuál es el valor que el Señor nos dio. Entonces buscar claridad más que nada, buscar ayuda, como ya lo dije anteriormente, checar cuáles son sus dones. Es muy importante saber qué don le está dando Dios para el servicio del ministerio, porque tiene que saber a qué la está llamando el Señor, ¿verdad? Y quitarse el miedo. Pues es permisible tener el miedo, pero que no impida, que eso no le impida a seguir buscando y ser fiel al llamado del Señor, ¿verdad? Y especialmente siempre buscar un mentor, una persona que le ayude a encontrar la respuesta a través de la Biblia para que usted pueda continuar adelante. Eso sería mi consejo. Muy bien, un muy buen consejo, un gran consejo para todas aquellas mujeres que están o que van a ver o que están viendo este programa, este episodio. Buscar a Dios, siempre buscar su consejo, siempre va a ser lo primordial, ¿no? Y de ahí, como dijo la pastora, el poder encontrar manos, encontrar hombros, encontrar gente que te pueda acompañar en esa búsqueda, pues siempre va a ser fundamental. Y algo muy importante, Dani, que sí creo que es de bastante importancia es no tener miedo en decirle al ministro el llamado que tiene. Porque si no se abre y no le dice al pastor, ¿sabe qué? Yo siento este llamado, entonces el pastor nunca va a saber qué es lo que el Señor le está dando a ella. Entonces ya si estamos en una denominación errónea, entonces hay que arrodillarnos más y buscar la presencia de Dios y la confirmación del Señor. Y entonces yo siempre he tenido esto que a mí me encanta. Muchas personas piensan que el salirte de una iglesia e irte a otra y hacer el llamado de Dios es división. Para mí es crecimiento. Nosotros fuimos llamados a llevar el evangelio y la única manera de que el evangelio crezca es que la rama crezca y salga. No es posible que se quede la rama nomás haciendo ramitas ahí, haciéndose bolita y se entrelazan unas con otras y nunca hubo un crecimiento porque ahí se quedaron. Entonces, es importante que entiendan, que no tengan miedo de una separación, de una denominación que no les permite desarrollar el don de Dios, porque nosotros tenemos primero que nada que obedecer al Señor. Entonces, cuando nosotros salimos porque el Señor ya lo puso en el corazón, estamos confirmadas ya por el Señor y no debemos de temer una salida, o las personas siempre van a decir, no, que se salió, que por esto. Si es para crecer en la obra del Señor, amén, gloria a Dios. Así es.
Entonces, ahí está la invitación, amados hermanos, a que puedan ustedes seguir adelante en este llamado que si usted está teniendo, si usted está sintiendo en su corazón, pues que pueda usted tener esa certeza, ¿no? Entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, pastora. Está cordialmente invitada para un nuevo episodio, Muchas para gracias. hablar de más y más temas controversiales. Podemos hablar de muchísimos que en realidad ustedes ven a la pastora muy seria, pero si supieran, detrás de cámara, no, hemos podido compartir muchas charlas, muchas pláticas de muchísimos temas de la palabra de Dios, de la iglesia, y muchas veces el hecho de poder alzar la voz, como ella dice, es importante, el hecho de poder animarse ahora sí que sacar el miedo de fuera, sacar el miedo de poder compartir, ¿no? Y eso es algo muy, muy valioso y muy interesante. Y es algo que también nuestra hermana siempre, siempre ha hecho. Muchas gracias, Dani, por esta invitación. Muchas gracias a todos los que van a ver. Que el Señor los bendiga y pues estoy a tu disposición. Tú me avisas, ya sabes, y que Así arda es. la internet. Sí, sí, vamos a seguir hablando de temas muy controversiales, ya verá. Entonces, pues es todo por el video de hoy. Apóyenos, regálenos un like, suscríbanlo, compartan, suscríbanse y compartan este video con aquellos hermanos de mente cerrada que incluso ustedes han visto que son machistas, podemos decirlo así, de hecho, en la parte del servicio a Dios. Compártalo, hágalo enojar. Eh, y pues suscríbase, regálenos un like, déjenos un comentario, igual también si usted está a favor o usted apoya el servicio de la mujer, y si no, pues bueno, mejor no nos deje nada. Entonces, es todo por el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta Gracias. luego. Bye. Bendiciones.